Empezamos. Espero un minuto que se acomoden. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Matilde, yo soy profesora adjunta de la cátedra. Doy seminarios, damos teóricos. Lo primero que quiero decirles es que, como dijo por ahí Santi y Irene, fisiología estudia y analiza el funcionamiento del cuerpo humano, porque es fisiología humana, ¿no? Fisiología es tan antigua como la medicina, ¿sí? Y es tan básica como anatomía e histología. Entonces, ustedes ya estudiaron un poquito de la arquitectura, ¿no? En histo y en anato. Ahora vamos a ver cómo funciona el organismo, o sea, desde la mínima unidad funcional, que es la célula, hasta el órgano entero, y después vamos a ver cómo se relacionan los órganos entre sí para lograr un buen funcionamiento y lograr lo que llamamos el completo estado de salud, que es un estado de equilibrio biopsicosocial. O sea, tenemos que tener un equilibrio entre los órganos, entre nuestro entorno y nuestra sociedad. Fisiología es hermosa, les va a encantar. De hecho, como dijo Irene, este año estamos como un poquito desbordados, así. A mí me da un poquito de impresión, es la primera vez que doy un teórico acá, porque nunca tuvimos tantos alumnos. Siempre tuvimos 350, ahora son más de 1000 alumnos. Entonces, estamos como un poquito así, asombrados. Pero les puedo asegurar que trabajamos muchísimo todo el verano para tratar de organizar una cursada que a ustedes les resulte útil. No les voy a mentir si les digo que trabajamos muchísimo para que puedan aprovecharla, ¿sí? Fisiología les ofrece, como dijeron los chicos, trabajos prácticos que por ahí no van a tener en otro lado. Entonces hicimos un montón de vericuetos para tratar de que vean muchos contenidos, que los podamos discutir en clase, porque esa es la idea. Acá no dictamos clases, sino queremos compartir con ustedes, porque no solo aprenden ustedes, aprendemos nosotros de ustedes, un montón. Les puedo asegurar que al final del año casi sabemos más nosotros que ustedes de lo que nos enseñan, ¿sí? Entonces, esperamos que disfruten la materia. No tengan miedo, Fisio es muy amigable, es linda y es importantísima. Obviamente, todas las materias son importantes, pero Fisio es muy troncal. De hecho, la mayoría de los ayudantes, como ustedes vieron, los que quedan como ayudantes, que son los que han sacado muy buena nota en el examen final, les encanta ser ayudantes de la cátedra porque somos muchos y compartimos, no compartimos solo espacios de enseñanza, sino asados, juntadas, etcétera. Entonces suele ser un grupo lindo, así que esperamos que este año ustedes se incorporen y disfruten de la materia, ¿sí? Que es tan linda. Bueno, hoy ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de repaso de biología para que usted pues mañana Celeste les hable un poquito de, creo que es potencial de membrana, y entonces ya ir metiéndonos en lo que es el primer seminario. Así que hoy vamos a hacer como un pequeño repasito de lo que ustedes han visto en biología, ¿sí? Vamos a ver dónde me ubico para no tapar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, estos son los contenidos. Siempre al principio y al final de mis clases van a encontrar cuáles son los contenidos básicos y la bibliografía al final recomendada. Vamos a hablar de la membrana, de las características, de los mecanismos de transporte, de la clasificación de esos mecanismos de transporte pasivo, ¿sí?
difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, secundario, endocitosis, exocitosis y por último vamos a hablar un poquito de ósmosis. Así que es repaso básicamente, ¿sí? Y acá puse una imagen de la célula. ¿Por qué? Porque para poder hablar de transporte, lo primero que tenemos que saber es que el citoplasma o el interior celular es muy rico y extraordinariamente complejo en la cantidad de cosas que tiene. ¿Qué tenemos? Proteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos, azúcares. Todo eso dentro de la célula le implica a la célula un gasto de energía enorme sintetizar todo eso. Con lo cual, si ese entorno no se mantiene correctamente, la célula no funciona. Así que ese gasto de energía en la síntesis, además del gasto de energía que tiene la célula para mantener las concentraciones iónicas estables dentro de la célula, hace que si no tuviera una envoltura que rodee a la célula y le delimite los límites, todo ese gasto de energía se perdería en pocos segundos. Es decir, todo eso que la célula sintetizó en pocos segundos lo perdería por difusión. Con lo cual necesita de esa membrana citoplasmática o envoltura que le delimita sus límites, ¿sí? Ustedes saben que esa membrana es impermeable para proteínas y grandes moléculas y semipermeable para pequeños metabolitos y iones, ¿sí? Pero esa membrana no es pasiva, sino que vamos a ver que deja permear algunas pequeñas moléculas a diferentes velocidades. Ahora, ¿cómo hace la célula si esa membrana es impermeable para determinados solutos? Bueno, su estructura nos va a contar de qué manera se puede comunicar con el resto de las células, de qué manera puede tomar los sustratos que están en el exterior de la célula, lo que llamamos el líquido extracelular, ¿sí? Incluso vamos a ver que muchos de los sustratos que usa la célula están en menor concentración afuera y la célula tiene que usar mecanismos de transporte para incorporarlos, guardarlos de reserva para los momentos que lo necesite, ¿sí? A ver qué nos acordamos de... ¿Dónde dejé acá? ¿Qué nos acordamos de lo que vimos en biología, ¿no? Los experimentos que hicieron Gorter y Grendel allá en 1925 fueron ellos los primeros en denominar que las membranas biológicas eran bicapas. Después, un poquito más tarde, estos señores, Singer y Nicholson, fueron los que gracias al microscopio electrónico describieron que las membranas biológicas eran un mosaico fluido, ¿sí? ¿Y qué es lo que le da la fluidez a esas membranas? Esta composición, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son una bicapa lipídica, es decir, tenemos estas membranas están compuestas principalmente por una doble capa de lípidos, ¿sí? Esta es una monocapa de lípidos y esta es la otra monocapa de lípidos. Fíjense que la mayoría de los lípidos son fosfolípidos, pero también tenemos otros, ¿sí? Dependiendo del tipo de célula que estemos mirando. ¿Recuerdan que los lípidos tienen una cabeza polar que se orienta hacia el exterior de la célula o hacia el interior de la célula? Y las colas pegan entre ellas, entre las monocapas, ¿sí? Principalmente fosfolípidos, pero también eso es lo que le da la permeabilidad selectiva a la membrana, básicamente porque los solutos que puedan atravesarla libremente van a tener que tener una composición
que pueda asociarse primero con las capas, con las cabezas polares y luego puedan fluir entre las colas, que es lo más difícil, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir comunicar a las células entre sí, tomar sustratos desde el exterior y eliminar los desechos desde las células? Básicamente, el otro componente importantísimo de las membranas plasmáticas, que son las proteínas, ¿sí? Las proteínas que también son parte de esta membrana. ¿Y qué es lo otro importante? Los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son importantísimos porque, por ejemplo, ellos son los que nos van a delimitar en determinadas células, por ejemplo, los glóbulos rojos sanguíneos, nos van a determinar qué grupo sanguíneo tenemos, ¿sí? Bien, esto es a modo de repaso. ¿Se acuerdan que decimos que es una bicapa y decían estos señores que era un mosaico fluido? ¿Por qué decimos que es fluido? Porque se sabe que estos lípidos se pueden mover dentro de la monocapa, ¿sí? Pueden rotar, pueden moverse. Ahora vamos a ver un experimento en el cual se demuestra eso. Y otro de los componentes que está dentro de las bicapas es el colesterol, ¿sí? El colesterol también es un componente de las membranas plasmáticas y dependiendo del porcentaje del colesterol, ahora vamos a ver que pueden ser más o menos rígidas. Otro componente importante es que dependiendo del tipo de ácidos grasos que está presente en esos fosfolípidos y de la cantidad de colesterol que tengan esas membranas, pueden presentar mayor o menor fluidez, ¿sí? Las membranas, como las células musculares que tienen ácidos grasos insaturados, tienen más fluidez. En cambio, las que tienen mielina y colesterol, por ejemplo, las vainas de mielina que rodean a determinadas células nerviosas, van a permitir que el potencial de acción, o sea, la comunicación entre las células, sea mucho más rápida. También es importantísimo mantener esa composición de lípidos de las membranas estable, o sea, cada membrana va a tener una composición de lípidos un poquito distinta que la otra, pero es importantísimo mantener esa composición normalmente porque si se pierde aparecen patologías, enfermedades. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Cuando se pierde esa vaina de mielina aparecen trastornos para el movimiento, ¿sí? Y esto es un experimento. En fisiología, todo lo que estudiemos de fisiología se basa en el método científico y en lo experimental. Y ustedes van a ver que en los trabajos prácticos muchas veces usamos preparados de animales o leemos en el libro experimentos hechos en animales, porque la fisiología primero estudia los animales, el funcionamiento, y después tratamos de trasladarlo al humano para que sea lo menos invasivo posible. Esto es un ejemplo de blanqueo por fluorescencia, se llama. ¿Qué demuestra este experimento que hacen algunos fisiólogos? Es mostrar que realmente los lípidos y las proteínas se mueven por la membrana plasmática. Esto es una célula, ahí al inicio, bueno, me quedé sin pointer. Una célula que está... a la cual se le ha insertado un indicador fluorescente. Por eso se ve blanca la membrana de la célula. Ese indicador se pega tanto a proteínas como a lípidos de membrana. En la segunda imagen ustedes pueden ver que hay un cuadradito negro. En ese cuadradito negro se hizo incidir un haz de luz láser sobre la membrana de la célula. ¿Y qué pasó? Desapareció lo blanco, es decir, la proteína que estaba presente en la membrana. Al ser incidir una luz láser, se deja de iluminar ese sector de la membrana, ¿sí? ¿Qué pasó cuando se esperó aproximadamente media hora? Vuelve a iluminarse el área que previamente se había blanqueado por incidencia de la luz. ¿Qué quiere decir? Que hubo lípidos y proteínas que se movieron dentro de la membrana desde donde estaba
la proteína marcada fluorescente hacia la zona donde se había blanqueado. Esa es una forma de demostrar que los lípidos y las proteínas se mueven dentro de la membrana. En el caso del humano se mueven dentro de la monocapa más que nada, porque de monocapa a otra es muy difícil, o digamos lo que se dice es que es muy lento, que casi no se produciría. Entonces, ¿qué funciones le vamos a dar a la membrana? Más o menos las que fuimos mencionando. Aislamiento físico, porque dijimos que separa los componentes extracelulares del intracelular. La permeabilidad selectiva, ese interior de las colas hidrofóbico, hace que la membrana sea una barrera altamente impermeable para muchas moléculas polares. Va a permitir el transporte, lo que dijimos, el intercambio de material entre la célula y el exterior. En muchas células es importante el soporte estructural de la membrana para la forma que tiene. Y obviamente vamos a necesitar de esos azúcares y de muchas proteínas para que la célula reconozca información que le está llegando desde un lugar alejado del organismo, como puede ser la liberación de una hormona en un sitio alejado de producción, que llega hasta la célula blanco y se une a su receptor, y entonces esa información tiene que llegar al interior celular. Para eso necesitamos reconocimiento y comunicación. El componente más importante de las membranas, las proteínas. Las proteínas, ustedes saben que pueden ser proteínas integrales, que son estas que, acá, un poquito del láser queda, proteínas integrales que están embebidas en la membrana, o sea, asoman hacia el exterior y hacia el interior, ¿sí? En este caso algunas pueden tener varias alfa hélices, como esta, y otras pueden tener una sola. Fíjense que asoman por los dos lados de la membrana. O podemos tener proteínas periféricas, ¿sí?, que se pueden adosar a otra proteína de membrana o bien a los lípidos directamente de la membrana, ¿sí? ¿Qué función cumplen estas proteínas? Fundamental, ¿sí? El reconocimiento, la comunicación y sobre todo en las células excitables van a actuar como canales para permitir el ingreso de iones y que la célula traduzca esa información y provoque una respuesta. Ustedes habrán escuchado hablar, hay una superfamilia que se llama los receptores acoplados a proteína G, que lo deben haber escuchado por ahí en biología. Fíjense que de estas proteínas tenemos un montón, ¿sí? Son una superfamilia y fíjense que es la familia, la tercera familia más amplia de genes que tenemos en las personas que codifican para estas proteínas. Y muchos de los fármacos que ustedes habrán tomado alguna vez, o sus padres, o sus tíos, sus abuelos, lo que hacen es interferir con alguna proteína acoplada a estas proteínas G, ¿sí? Es decir, los fármacos pueden interactuar inhibiendo a través de estas proteínas G. También las proteínas, así como veíamos que hay distinta cantidad de lípidos en determinadas células, también de las proteínas tenemos algunas particularidades. Primero, lo que decíamos al principio de la comunicación. Si no tuviéramos estas proteínas, las células casi no se podrían comunicar. Están presentes en las membranas y hacen de molécula señal. También permiten excretar toxinas. Y fíjense que, por ejemplo, en las vainas de mielina tenemos poca cantidad de proteínas, pero en los hepatocitos, que son células del hígado que se dedican a metabolizar muchos de los nutrientes que nosotros absorbemos con la comida o muchos de los fármacos que ingerimos, necesitamos muchísima más cantidad de proteínas. Así que, dependiendo del tipo de célula, también difiere la proporción de proteínas que hay en sus membranas. No solo las proteínas pueden actuar como transductoras de señales, sino que acá también tenemos, por ejemplo, el fosfatidilinositol, ¿sí?, que lo habrán escuchado mencionar por ahí. El fosfatidilinositol, cuando es escindido por una fosfolipasa C, lo que ocurre es que se disocia en diacilglicerol, y ese diacilglicerol puede inducir la producción de IP3, y ese IP3
va a ir a señalizar al interior del retículo sarcoplasmático, liberar calcio y en algunas células permitir determinadas respuestas como el acoplamiento, ¿sí? Así que también algunos fosfolípidos pueden ser útiles para transducción de señales. Al principio dijimos que la membrana diferenciaba el interior del exterior, porque el interior era bien diferente de lo que es el exterior. Y en este caso estamos viendo un esquema de cómo están distribuidos los iones por fuera y por dentro de la célula. Vamos a ver que en el exterior celular predominan más que nada los iones sodio, los cationes, y en el interior celular tenemos más que nada potasio en mayor proporción, tenemos proteínas, glucosa y un montón de sustancias que, como dijimos, los iones y las proteínas no pueden atravesar la membrana plasmática, van a tener que buscar un camino para entrar o salir de la célula. ¿Cómo lo hacen? A través de lo que mencionamos antes, las proteínas. Entonces, estas proteínas van a actuar como mecanismos de transporte. ¿Cómo definimos transporte biológico? Es el paso o movimiento de iones y moléculas a través de la membrana celular, independientemente del mecanismo por el cual lo hagan y del tamaño que tengan, ¿sí? Así definimos transporte biológico. ¿Qué moléculas pueden atravesar la membrana? Bueno, depende del tamaño que tenga la molécula, de la carga, ¿sí? Fíjense que las moléculas polares y cargadas es más difícil que puedan atravesar la membrana, o sea, se pueden pegar a las cabezas polares, pero el interior se les va a complicar un poquito más pasar la membrana, ¿cierto? Las moléculas de agua pueden atravesar la membrana, pero la van a atravesar a baja velocidad. Entonces vamos a ver que hay membranas que son más permeables al agua y membranas que son menos permeables al agua. Las que tengan canales para agua van a ser más permeables, las que el agua tenga que difundir a través de la membrana va a ser menos permeable. Si nosotros miramos en este eje la permeabilidad a las distintas sustancias, vemos que el agua está ubicada más o menos entre las sustancias que tienen mayor permeabilidad al agua. Pero se acuerdan que dijimos que los iones pequeños, a pesar de que son chiquitos y podrían colarse entre la membrana, la carga que tiene les impide atravesarla. Entonces necesitamos proteínas especiales, por eso los iones están ubicados acá, en el sector donde decimos que tienen menos permeabilidad a la membrana. Lo mismo que los azúcares y los aminoácidos, van a necesitar mecanismos de transporte. Si ustedes van a encontrar un montón de clasificaciones de mecanismos de transporte, acá les muestro alguna, nada más, pero cualquiera que ustedes usen o se acuerden está bien. En este caso, la clasificación se refiere a si el mecanismo de transporte requiere energía o no, ¿sí? En el caso de que requiere energía va a requerir ATP. En el caso que no requiere ATP, las moléculas van a difundir, ¿sí?, por el movimiento de las propias moléculas. Entonces, en ese caso llamamos a este mecanismo que no requiere ATP, difusión. La difusión puede ser simple cuando la molécula tenga la composición necesaria y pueda atravesar la membrana plasmática, o va a ser difusión facilitada cuando necesite una proteína por la cual atravesar la membrana. Siempre sin necesidad de gasto de energía. En el caso de que requiera energía, vamos a hablar de transporte activo primario, ¿sí?, gasto de ATP. Este mecanismo lo que provoca es un gradiente de concentración para que se ponga en marcha lo que conocemos como transporte activo secundario, ¿sí? En el caso de que necesitemos moléculas más grandes y entonces se necesite una vesícula de la cual se arma a partir de la membrana plasmática que se invagina o se exocita, vamos a hablar de mecanismos de endocitosis, exocitosis y fagocitosis dependiendo del tamaño de la molécula que esté atravesando. Y por último,
de acuerdo a los requerimientos físicos, esta sería otra clasificación, pero que va en paralelo con la de gasto de energía. Si nosotros necesitamos una proteína que transporte ese soluto, sea con gasto de energía o sin gasto de energía, ¿sí? Porque en este caso va a ser con gasto de energía, transporte activo primario y secundario, o sin gasto de energía, difusión facilitada. Y cuando la molécula atraviese por sí sola la membrana, difusión facilitada, o usando, como dijimos, una vesícula de membrana, endocitosis, exocitosis o fagocitosis. Vamos a arrancar con difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento neto de sustancias sin carga eléctrica. ¿A qué llamamos movimiento browniano? Fíjense, si nosotros pudiéramos mirar todas las partículas que están en el universo, vamos a ver que todas las partículas están continuamente vibrando, moviéndose aleatoriamente. Si le seguimos el movimiento a esta partícula, vemos que se mueve en zigzag sin control alguno, ¿sí? Eso es la tendencia natural de las moléculas a moverse. ¿A qué llamamos difusión simple? La difusión es un fenómeno de transporte, ¿sí?, que ocurre como resultado de la mezcla. Si nosotros miramos el inicio de esta animación, vemos que las pelotitas rojas están arriba y rápidamente comienzan a mezclarse, es decir, difundirse y mezclarse con las pelotitas de color gris, ¿sí? Entonces, las sustancias, o en este caso las pelotitas, se están moviendo desde un área de mayor concentración, que inicialmente estaban en la parte superior, hacia una de menor concentración. Siempre esto requiere un gradiente, es decir, las moléculas se van a mover de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Qué moléculas se van a mover siguiendo su gradiente? Si nosotros miramos este esquema, tenemos una zona A, donde tenemos un soluto que podría ser, en este caso, un anestésico, ¿sí?, donde está mayormente concentrado, y en este caso podría ser el extracelular, el líquido extracelular, y tenemos el compartimento B, que sería el intracelular. Vemos que este anestésico está más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. Naturalmente la tendencia va a ser a moverse, ese potencial químico hace que este componente se mueva desde el lugar de mayor concentración, que es A, hacia el de menor concentración, que es B, ¿sí? Si nosotros graficamos con una flecha o con un vector cómo se mueve esa sustancia, vamos a ver que esa flecha es mayor o tiene mayor magnitud desde la zona A hacia la zona B, y si miramos el movimiento neto, la difusión que tendría desde B hacia A, sería una flecha mucho menor, ¿sí? Entonces vamos a llamar difusión neta al movimiento que realizan las sustancias a favor del gradiente de concentración, ¿sí?, que estaría representado finalmente por este vector, es decir, el cociente entre los dos vectores anteriores. ¿Qué cosas pueden moverse dentro del organismo por difusión? Por ejemplo, anestésicos, por ejemplo, algunas hormonas de origen esteroideo, o algunos gases como el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en las membranas biológicas para la difusión? Bueno, no solo la composición química de lo que va a difundir, sino también el gradiente de concentración, como dijimos recién, que siempre la difusión se va a ocurrir a favor del gradiente de concentración. La superficie de membrana es otra de las particularidades para esta difusión, el tamaño molecular de lo que tiene que difundir y la solubilidad en lípidos para que pueda atravesar esa membrana. Entonces, Fick en el siglo XIX estableció que
la difusión neta, o lo que él llamó flujo, o J, que se representa con un vector, de una sustancia X cualquiera, va a ser igual a la permeabilidad de esa molécula, que va a estar dada por cómo se disuelven lípidos y por su peso molecular, y por la concentración desde el lado extracelular hacia el lado intracelular. Es decir, él decía, la rapidez con que se va a mover esa molécula o ese soluto depende de todos estos factores, de la concentración a uno y otro lado, de cómo difunden lípidos y de el área que tiene disponible para difundir. Entonces, el flujo J es un vector cuyo módulo mide la cantidad de partículas que atraviesan una unidad de área que en una unidad de tiempo también. Entonces, la cantidad de partículas la vamos a expresar en moles, ¿sí? El área lo vamos a expresar en centímetros cuadrados y en general el tiempo lo expresamos en segundos. La dirección y el sentido siempre va a ser de mayor concentración a menor concentración. Transporte mediado. ¿Qué es el transporte mediado? El transporte mediado puede ser pasivo, es decir, se mueve por gradiente, y necesitamos una proteína, o transporte activo primario o secundario. Tengan en cuenta que una sexta parte de los genes del genoma humano codifican para proteínas transportadoras. Quiere decir que muchos de nuestros genes están codificando para las proteínas que vamos a usar de transporte, ¿sí? Bueno, las proteínas integrales, que son las que vimos que atraviesan la membrana de lado a lado, median y regulan el transporte de solutos polares que no pueden atravesar la membrana, y dentro de eso vamos a tener las que atraviesan sin gasto de energía o gastando energía a contragradiente. Dentro del transporte pasivo, es decir, sin gasto de energía, tenemos poros, canales y acarreadores. Dentro de los poros, la particularidad es que están abiertos la mayor parte del tiempo, ¿sí? ¿Qué ejemplos de poros tenemos? Lo que llamamos porinas, que están presentes, por ejemplo, en las bacterias. Cuando lleguen a microbiología van a ver qué importantes son estas porinas para las bacterias. Las perforinas, que estas son poros que insertan los linfocitos T, una de las células del sistema inmune, en las membranas de las células blancas a las que quieren dañar o destruir. Complejos de poros nucleares, que muchas veces están en las membranas de los núcleos, ¿sí? Y que forman un complejo importantísimo de proteínas para que permita entrar al núcleo o sacar diferentes sustratos. Y por último, lo que llamamos acuaporinas, que son los canales de agua que les mencionaba hoy al principio. Estos canales de agua fueron descubiertos por estos dos señores, Peter Agri y Roderick McKinnon, que les valió el premio Nobel no hace mucho, en el 2003. Estos canales en principio se descubrieron que dejaban permear agua, ahora se sabe que dejan permear alguna otra cosa. Son una familia de canales. Esta es la estructura de la acuaporina tipo 1 o AQP, como se las menciona en los libros. Fíjense que si bien es un canal, tiene cargas, por lo cual va a permitir que pocos sustratos puedan atravesar por ahí. Es un tetrámero, como se ve en este corte transversal. Acá tienen la familia de acuaporinas. Estas dejan pasar estos tipos de acuaporinas dejan pasar solo agua, y fíjense que esta subfamilia, que son unas cuantas, dejan pasar además urea, glicerol, etcétera, ¿sí? Allá no son tan específicas para el agua. La particularidad que tienen estas acuaporinas es que algunas son constitutivas, es decir, muchas de las células ya vienen con acuaporinas insertas en sus membranas, estos canales para el agua. En otras, como en este caso del túbulo colector renal, la QP2 es una acuaporina que se va a expresar en la membrana del túbulo solo cuando aparezca la presencia de hormona antidiurética. Es decir,
estas son inducibles. Se necesita un estímulo para que se inserten estos canales en la membrana y hacer más permeable al agua a este tejido. De esta manera, cuando aparecen las acuaporinas en la membrana del túbulo, logramos excretar una orina mucho más concentrada porque se reabsorbe agua. Ahí está la expresión de las acuaporinas cuando llega la información a través de la hormona. Esta es la familia de las acuaporinas, lo que se conoce, no es necesario que lo sepan claramente, pero les marqué algunas. Fíjense que algunas particularidades de cada subfamilia, dónde se localizan, incluso se conocen que cuando no aparece alguna de estas acuaporinas, por ejemplo la Q0, en el cristalino del ojo, puede aparecer catarata congénita, es decir, se ha asociado el déficit de estas acuaporinas con algunas enfermedades, así que son bastante importantes para muchos de nuestros tejidos. Los que nos quedan por ver son los canales dentro del transporte pasivo, sin gasto de agua. La diferencia entre el poro, que estaba siempre abierto, el canal alterna entre un estado abierto, cerrado, y algunos alternan entre un estado inactivo. ¿Qué tipos de canales conocemos? Canales dependientes de voltaje, es decir, están cerrados y ante un cambio del voltaje de la membrana se abren. Canales iónicos que se abren ante la llegada de un ligando, o canales que se abren cuando se produce un estímulo mecánico. Esto es una estructura de un canal de sodio, es bastante complejo, lo van a ir viendo a lo largo de las clases teóricas de acá en adelante, pero ven que el canal tiene una compuerta de inactivación, un lugar que se denomina poro, que es por donde van a cruzar los iones sodio a la membrana, tiene un extremo amino y carboxilo terminal orientado hacia el interior de la célula, y este es un típico ejemplo de canal operado por voltaje, ¿sí? En cambio que es un receptor nicotínico, cuyo agonista es la acetilcolina, fíjense la estructura que tiene, este es un corte transversal, y este canal se va a abrir cuando llegue un agonista. Acá no depende del voltaje de la membrana, sino depende de que llegue la acetilcolina, que es un mediador del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la importancia de estos canales iónicos? Que se sabe que cuando por alguna razón no funcionan correctamente, aparece lo que se conoce como canalopatías. Es decir, ustedes habrán escuchado alguna vez que más de un deportista fallece súbitamente, o no deportista, ¿no? Necesariamente, los deportistas son porque por ahí los conocemos más o se dan más a conocer, pero cuando una persona fallece súbitamente sin alteración estructural, por ejemplo, en el corazón, no hay ninguna estructura alterada, pero fallece súbitamente, a pesar de que es una persona entrenada y uno supone que debería tener un mejor rendimiento y no tener problemas, muchas veces esto está ocasionado por un trastorno en alguno de los canales iónicos que hace que, como el músculo cardíaco está compuesto por células excitables, estos canales pasen a tener un desempeño crucial para que esa célula funcione correctamente y por lo tanto funcione el músculo cardíaco correctamente. Entonces, si hay canales alterados, el flujo iónico se altera y entonces puede sobrevenir alguna arritmia que puede ser fatal, ¿sí? Entonces es importantísimo que estos canales funcionen correctamente y estén bien codificados. Por último, los acarreadores. ¿Qué diferencia entre el canal, el poro y el acarreador? Bueno, ahora lo vamos a ver. El acarreador nunca tiene las compuertas abiertas al mismo tiempo, es decir, encierra el soluto y lo libera. Y este es un claro ejemplo, ¿sí? Fíjense, si ustedes tienen, este es el esquema del canal, esta es la sustancia que va a incorporar, está abierta la compuerta de este lado, en el siguiente paso incorpora al soluto al interior del canal, pero se cierran las dos compuertas de los dos lados,
y ahora se abre del otro lado para liberar el compuesto. Y ese ciclo se vuelve a repetir, se cierra, se abre, incorpora el compuesto. Esa es la gran diferencia con los canales o con los poros, ¿sí? Y tenemos una pequeña animación de lo que ocurriría en la difusión facilitada. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre la difusión simple que vimos al inicio, que las moléculas pueden difundir a través de la membrana, y la difusión facilitada? Bueno, ¿se acuerdan que J medía el flujo del soluto? ¿Sí? Si yo tengo mayor concentración de soluto, claramente esta pendiente me indica que a mayor concentración de soluto, más flujo para esa difusión. En cambio, en la difusión facilitada, ¿de qué depende? Del transportador, ¿sí? El transportador tiene una cinética. Dijimos que de apertura, incorporar el soluto, abrirse hacia el otro lado y liberarlo. Por lo cual, el flujo máximo, en este caso, no va a estar dado por la concentración del soluto, sino va a depender de que este sistema se sature. Es decir, el transportador tiene un tiempo para hacer su intercambio y por lo tanto el Jmax lo va a dar la velocidad del transportador, o que estén todos los transportadores saturados, o sea, todos los transportadores estén ocupados, ¿sí? Por otro lado, esto es importante, ¿por qué? Porque estos transportadores muchas veces los vamos a usar con fármacos para inhibirlos, es decir, impedir ese transporte o competir con una sustancia farmacológica para que no se una el soluto e impedir que se incorpore a la célula. Hay una superfamilia que habrán escuchado hablar que se denomina SLC, por sus siglas en inglés, que ahí las tienen, que no hidrolizan ATP, ¿sí? No gastan ATP, son 43 familias, ¿sí? Y difieren en el mecanismo de transporte. Algunos usan difusión facilitada, otros son cotransportadores, intercambiadores, difieren en la afinidad y en la especificidad, y también se localizan en lugares diferentes y tienen mecanismos de regulación diferentes, de una familia muy muy grande. Acá hay algunos nada más. Estos son los GLUT. Fíjense que la familia SLC2 corresponde a los GLUT. Ustedes los deben haber visto en biología, ¿sí? ¿O no? Son transportadores de glucosa, sí. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle estos cotransportes o intercambiadores de sodio bicarbonato, pero algo que les quería resaltar son estos, la familia SLC6, no importa el número, sí importa que son esta familia de transportadores de solutos, lo que hace es recaptar neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Esto lo tenemos todos, cada uno de nosotros tenemos este tipo de transportadores en nuestro sistema nervioso central. Muchos de los fármacos que usamos como antidepresivos lo que hacen es bloquear el mecanismo de recaptación de neurotransmisores que usan esta familia SL6. Entonces, fíjense que nuestros fármacos que usamos exógenamente lo que hacen muchas veces es inhibir estos transportadores que tenemos o competir con los solutos que llevan estos transportadores, ¿sí? Ahí sigue la familia, ven que es enorme. Los vamos a ir viendo durante el año a los distintos tejidos y vamos a ir viendo qué función tienen cada uno de ellos. ¿Qué particularidad tiene esta familia? Tienen transportadores que pueden llevar una sola molécula, que los vamos a llamar uniportadores. Pueden transportar dos moléculas para el mismo lado o pueden transportar moléculas en sentido inverso. Dentro de los cotransportadores que van en la misma dirección, por ahí los han escuchado mencionar, tenemos, por ejemplo, el cotransporte sodio-bicarbonato. Fíjense que el sodio-bicarbonato puede llevar 3 bicarbonatos frente a un sodio, 2 bicarbonatos y un sodio, o un bicarbonato y un sodio. Fíjense la diferencia que pueden tener, pero siempre para el mismo lado. En los distintos tejidos los vamos a ir viendo
cómo funcionan. Acá tenemos intercambiadores. Tenemos varios ejemplos. Seguramente durante el año vamos a ir viendo con mucho más detalle el sodio-calcio, que lo que hace es intercambiar 3 iones sodios por un ion calcio. El sodio-hidrógeno, que intercambia sodio por protón. ¿Qué particularidad tiene este sodio-calcio, que pertenece a la familia SLC8? Que en el músculo cardíaco es uno de los que se va a encargar de sacar el calcio de la célula y permitir la relajación del músculo cardíaco, ¿sí? Todavía no se conoce bien su regulación, y por el intercambio que hace de 3 iones sodio frente a un calcio se denomina electrogénico. El intercambiador sodio-hidrógeno, que pertenece a otra familia, la SLC9, ¿qué particularidad tiene? Es súper importante la regulación del pH de la célula. El pH de la célula es un poquito más ácido que el pH extracelular, es aproximadamente 7,2. Si nosotros hacemos andar o funcionar este intercambiador, el pH se puede alcalinizar un montón, ¿sí? Bien, hasta ahí difusión simple, difusión facilitada. Vamos a empezar a ver un poquito de transporte activo primario, que es con gasto de energía. Y estas seguro las escucharon nombrar. Son las ATPasas de transporte. Dentro de las ATPasas de transporte podemos tener fosfo-ATPasas, que forman intermediarios fosforilados, que muchas veces se pueden separar de la membrana y los podemos estudiar. ATPasas vacuolares, que se denominan B-ATPasas, F-ATPasas, que son las que están en las mitocondrias, y una familia grande de transportadores que también usa ATP, que se denominan transportadores tipo ABC. Dentro de los transportes activos primarios, el más común es la sodio-ATPasa de membrana. Esta ATPasa tiene la particularidad de que tiene sitio de unión para 3 iones sodios, ¿sí? Y intercambia por 2 iones de potasio. Va a ser súper importante para la concentración de iones dentro de la célula. Ya la van a ver en estos días con Celeste y Alejandro. Este es el mecanismo de acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Está abierta hacia el lado extracelular, incorpora 2 iones potasio, los cierra, los libera, incorpora 3 iones sodio, cierra y libera. Este ciclo se repite continuamente. Y la importancia de esta bomba es que muchas de las o varias de los que llamamos glucósidos cardíacos, es decir, los que inotrópicos cardíacos, que aumentan la fuerza de contracción del corazón en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, lo que hacen estos fármacos es inhibir el funcionamiento de esta bomba, ¿sí? Entonces, fíjense con qué poquito, inhibiendo el funcionamiento de una bomba, a veces se puede mejorar el funcionamiento del corazón. Después veremos cuál es el mecanismo por el cual llega a que aumente el calcio dentro de la célula y mejore la contractilidad. Pero uno de los fármacos que usamos es por inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Este sería el mecanismo de funcionamiento. Otra de las bombas que seguro ustedes conocen es la protón-potasio ATPasa o hidrógeno-potasio ATPasa. Esta está ubicada en las células parietales de las glándulas gástricas. Y cuando ustedes tienen acidez porque comieron algo que les cayó mal o tomaron algo de más, se toman algún antiácido que por ahí seguro alguien les recomendó. El omeprazole, que es un fármaco antiácido, ¿sí? Lo que hace es inhibir el funcionamiento de esta bomba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta bomba lo que hace es excretar protones hacia la luz celular y por lo tanto disminuir el pH del estómago, que normalmente ya es ácido, ¿no? Muy ácido. Otras ATPasas, tenemos la ATPasa de calcio de la membrana plasmática y la ATPasa de calcio del retículo sarcoplasmático. Son súper importantes las dos. La cerca, o este tipo de isoformas
de ATPasa es muy importante porque es la que va a permitir la contracción en el músculo cardíaco y liso, ¿sí? Recaptando calcio hacia el retículo y de esa manera permitiendo una mejor liberación en la próxima contracción. Los transportadores tipo ABC son transportadores que funcionan como objetivos de muchos fármacos, ¿sí? Y que además los fármacos se usan porque se sabe que estos transportadores están presentes en muchos tejidos dentro de nuestro organismo. Tiene un motivo que liga nucleótidos, pueden actuar como bombas, como canales o como reguladores de canales y acarreadores. Hay 7 subfamilias. Transportan cloro, colesterol, ácidos biliares, fármacos. Los vamos a ver mucho cuando veamos hígado. Fíjense dónde están ubicados. ¿Se acuerdan la familia que vimos al principio, superfamilia de acarreadores de solutos, SLC? ¿Sí? Están, fíjense, en intestino, en hígado, en riñón, en sistema nervioso. Los transportadores tipo ABC que gastan ATP también están en estos sistemas, con los cuales son muy importantes para regular el funcionamiento de cada uno de estos órganos. Ya lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en cada uno de los sistemas. Uno de las enfermedades que ustedes habrán escuchado nombrar, esto es para que entiendan un poquito la importancia de estos transportadores, es la fibrosis quística. En la fibrosis quística hay muchos sistemas afectados, pero principalmente ustedes habrán escuchado que se afectan los bronquios y las secreciones bronquiales. Esto se debe a que este transportador de la familia ABC7, que se denomina regulador de la fibrosis transmembrana, de fibrosis quística, es un transportador que gasta ATP, ¿sí? Y que es el que falla o está alterado en el caso de la fibrosis quística, ¿sí? Es un transportador para cloro, pero también este regulador transmembrana puede alterar otros canales epiteliales de sodio y de esa manera interviene en la fluidez de las secreciones bronquiales, que en vez de ser más fluidas son más espesas y entonces los pacientes tienen muchas complicaciones pulmonares. Por último nos queda ver, no es lo último, transporte activo secundario, que va a ir acoplado al transporte activo primario. Este cotransporte sodio-glucosa seguramente también lo vieron. Fíjense que este cotransporte lo que hace, por ejemplo, la membrana del intestino es transportar glucosa acoplada a sodio. Para que exista este gradiente de sodio, la glucosa se pegue y se transporte las dos sustancias a la vez, necesitamos que de este lado haya un transporte activo primario que gaste ATP y en contra de gradiente extruya el sodio de la célula y así disminuir la concentración de sodio intracelular y entonces permitir que este transportador incorpore sodio y glucosa, ¿sí? Esto es un ejemplo típico de un transporte activo secundario. Es decir, no usa ATP directamente, sino que aprovecha el gradiente de sodio. Ahora sí nos quedan los que usan una vesícula de membrana. La endocitosis, se endocita una pequeña parte de la membrana plasmática, se cierra y se forma una vesiculita. Muchas veces vamos a tener para este mecanismo receptores en la membrana, otras veces no. Tenemos pinocitosis cuando son pequeñas moléculas o fagocitosis cuando son moléculas más grandes, bacterias, o cuando necesitamos exocitar, es decir, sacar por fuera de la célula, por ejemplo, desechos de los cuales la célula se tiene que deshacer. Y acá tenemos un ejemplo de fagocitosis, un ejemplo de pinocitosis con pequeñas sustancias y en este caso una endocitosis mediada por receptores, es decir, acá tenemos un ejemplo del colesterol, cómo se endocita dentro de la célula el colesterol de esta manera. Necesitamos receptores de membrana para que reconozcan distintos tipos de moléculas lipídicas y entonces las incorporen hacia dentro de la célula. En este caso es un ejemplo de un macrófago, o sea, una célula del sistema inmune, fagocitando
a una leishmania, un parásito, ¿sí? Esta es una forma de incorporar sustancias, o en este caso microorganismos más grandes para la célula. Por último, nos queda repasar un poquito. Vimos al principio difusión, ahora vamos a ver un poquito de ósmosis. Nosotros dijimos que un soluto se mueve desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración. Pero eso tiene que ocurrir si la membrana deja permear ese soluto. ¿Qué ocurre si ese soluto no puede permear, pero sí puede pasar el agua a través de la membrana? Entonces, fíjense en este ejemplo, tenemos un recipiente con agua, con una membrana semipermeable en el medio, y de este lado agregamos azúcar. El azúcar no puede permear la membrana, pero el agua sí. ¿Qué va a pasar en este caso? El agua va a tender a ir desde este lado hacia el lugar donde está más concentrado el soluto, ¿sí? Eso se denomina ósmosis, cuando el agua fluye siguiendo su propio gradiente. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver qué es lo que hace el soluto, ¿sí? Entonces decimos, una solución con mucho soluto ejerce mayor atracción al agua, ¿sí?, que una solución más diluida. Entonces, la atracción por el agua del soluto depende fundamentalmente del número de partículas que están disueltas ahí. Las concentraciones de las sustancias en general las expresamos en moles, pero eso no define el número de partículas. En el organismo, cuando hablamos de número de partículas, nos referimos al osmol, ¿sí? Y como el osmol es una unidad muy grande, hablamos de miliosmoles, ¿sí? Un osmol es igual al número de partículas de las cuales se disocia una molécula. Por ejemplo, 1 milimol de glucosa es igual a 1 miliosmol de glucosa, pero un osmol de cloruro de sodio son 2 miliosmoles porque se disocia en cloro y en sodio, ¿sí? En cloruro y en sodio. Entonces vamos a decir que la presión osmótica es la que se requiere para impedir o detener la ósmosis, o sea, es decir, el pasaje de agua. Y eso es directamente proporcional a la molaridad de la solución. Entonces, no solo hay que tener en cuenta la cantidad de partículas en las soluciones, sino si esas soluciones pueden atravesar esa membrana o no. Entonces, la membrana plasmática dijimos que tenía permeabilidad selectiva y por eso, para que permanezcan en equilibrio osmótico con los líquidos que las bañan, ¿sí? Hablamos de soluciones isoosmóticas cuando tienen la misma osmolaridad del plasma, es decir, alrededor de 300 miliosmoles o 290 es lo correcto. 290 miliosmoles es la osmolaridad normal. Entonces, una solución isosmótica es la que tiene la misma presión osmótica que el plasma o que la sangre. La solución hiposmótica va a ser la que tenga menor presión y la solución hiperosmótica es la que tenga mayor osmolaridad. Entonces, si nosotros normalmente vamos, y esto lo van a hacer en el trabajo práctico, van a sumergir eritrocitos, que son las células más fáciles de aislar, en distintas soluciones, isosmóticas, hiperosmóticas o hiperosmóticas. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esos eritrocitos bañados en distintas soluciones. Claramente, si lo ponemos en una solución isoosmótica, el agua va a estar en equilibrio, no va a pasar nada con esa célula. Pero si lo sumergimos en una solución hiposmótica, el agua va a tender a ir hacia el interior del eritrocito y se va a hinchar. En cambio, si al eritrocito lo ponemos en una solución hiperosmótica, el agua va a tender a salir siguiendo al soluto, va a tender a salir del eritrocito y el eritrocito se va a achicar, se va a crenar, se puede romper y liberar su contenido. Hay dos conceptos que no se pueden olvidar. Por un lado, lo de osmolaridad, que mide el gradiente efectivo para el agua, asumiendo que el soluto osmótico no atraviesa la membrana. Entonces contamos simplemente el número de partículas disueltas.
Dos soluciones van a ser isosmóticas cuando tienen el mismo número de partículas disueltas, independientemente de que el agua pueda pasar. Y la tonicidad, que son términos que muchas veces se confunden, es un término funcional, es un término que compara, ¿sí?, soluciones, que habla de la tendencia de una solución para provocar la expansión o contracción del volumen de la célula, que es lo que hablábamos recién respecto al eritrocito. Entonces, dos soluciones van a ser isotónicas cuando no producen movimiento de agua a través de la membrana, independientemente del número de partículas que tengan disueltas. ¿Sí? Bueno, la bibliografía recomendada para este tema, seguramente mucho mejor es el repaso de los libros de biología o de los apuntes de biología que ustedes tengan del año anterior. Pero si miran el primer capítulo de los libros de fisiología, van a volver a repasar mecanismos de transporte. Gracias.